Parce, ¿qué tan grave tiene que ser una situación de un país para que un comediante que hace crítica social y vive su vida a través de la comedia tenga que irse de su propio país? Y sean bienvenidos a un capítulo más, un video más de este canal de YouTube. Sí, señores, pues el día de hoy básicamente lo que quiero hablar es un poco sobre la situación política y social que se vive en lo que es Colombia y sobre un caso muy puntual y sobre el caso de Culo Tauro, o por su nombre real, Camilo Díaz. Camilo Díaz es un comediante que se hizo famoso desde hace algún tiempo. De hecho, se hizo famoso por el programa que desarrollaba con otros comediantes de la actualidad que se llamaba Con ánimo de ofender. Y pues básicamente la narrativa y el concepto bajo la cual se desarrollaba este programa era un grupo de jóvenes que se reunían a hacer comedia, a hacer crítica social. Pues obviamente desarrollaban cada uno de sus chistes desde una óptica muy global acerca de la situación política y social que se estaba viviendo en el país en ese momento, pues porque el programa empezó a desarrollar en el 2018. Con esto pues el grupo en algún momento se desintegró y cada uno de ellos fue desarrollando su propia filosofía y fueron creciendo en el escalafón social y mejorando su vida a través de esa que fue su pasión, y era contar chistes. Pero todo se torna un poco confuso y bastante oscuro en el momento en el que te das cuenta que esa persona se tuvo que ir de su país y dejar a toda su familia simplemente porque estaba compartiendo una opinión sin ningún tipo de censura. Y es que sí, se supone que dentro de todos los derechos fundamentales que tenemos como seres humanos, el de la libre expresión es el de los que más se tendría que dar y respetar. Y es que se supone en un país como Colombia, en el cual se desarrolla una democracia, pues el hecho de que sea una democracia, eso también nos permite compartir ideales y compartir opiniones sin ningún tipo de problema, aparentemente. Pero esto no pasó con él. Culo Tauro recientemente publicó que se iba del país porque había recibido amenazas constantemente. Y es que la situación realmente sí está tan grave que Culo Tauro se tuvo que ir de forma literal con sus perritos fuera del país porque estaba recibiendo amenazas constantemente por el contenido que estaba desarrollando frente a la situación política que se está viviendo en el país actualmente. Y es que para los que no lo saben, ya las elecciones presidenciales pasaron y uno de los candidatos, en este caso Abelardo de la Espriella, representante quizá de la filosofía de la ultraderecha o de la derecha, como lo quieran llamar. Cabe aclarar que aquí no estoy expresando ninguna situación ni ninguna posición política o ideal que tenga, sino que estoy haciendo una crítica pura y dura frente a lo que es tener que irse y movilizarse de tu zona de confort, alejándote de tu familia, alejándote de todo lo que se supone que conoces, incluso tus proyectos personales, por compartir tus ideas. Y es que al final del día las personas dicen que no, o sea, los resultados en cuanto a lo que fue la victoria fueron de la diferencia básicamente de un poco menos de un 1%, en el que claramente se vio una polarización muy marcada porque realmente el país está completamente dividido a la mitad. Pero eso no da más que entender que realmente la democracia sí se desarrolla de esta manera y que hay que ser lo suficiente maduro y coherente para entender que sí se pierde por un voto. Y ese voto fue y esa votación pues fue la que obtuvo el que va a ser el presidente y el que se va a posicionar este 7 de agosto, si no estoy mal, como presidente oficial de lo que es la hermosísima Colombia. Pero a lo que voy en este momento es que no importa cuál sea la posición política que tengas, ni en lo que sea que tú te desarrolles, en una democracia la libertad implica humoristas, periodistas, comentaristas, trovadores, artistas, cantantes, y engloba todo el grueso de la población que desee compartir su opinión libremente. Y es que al final del día realmente no me termina de caber en la cabeza cómo realmente se llega al punto de obligar a una persona a irse simplemente porque está compartiendo su opinión. Él, dentro de la narrativa y dentro de su video explicativo del por cuál se fue, dice una palabra, comenta algo que alguien más le comentó, y fue que usted juega brusco para que le jueguen brusco. Y eso está claro. Uno, si golpea, pues lo mínimo que vas a esperar es un golpe de más. Pero realmente lo que estaba haciendo era crítica y estaba compartiendo sus pensamientos sin la motivación de imponer su pensamiento en el público que lo seguía. Y es que un programa tan divertido de ver y tan bien desarrollado y con un concepto tan único como Por la Ventana Podcast se tuvo que ver parado porque su host no puede seguir guiando las ideales y las proyecciones que tenía con este increíble proyecto. Y lo único que quiero hacer con este video es que se pellizquen un momento y se pongan a reflexionar sobre realmente lo que es
política y éticamente correcto. Porque es que el caso de Camilo Díaz es uno entre muchísimos que, que se pueden encontrar en el histórico de casos como este que ha vivido Colombia día tras día y año tras año y década tras década. Esto no es una discusión solamente entre izquierda y derecha. La pregunta realmente es si Colombia está ofreciendo las garantías suficientes para que un ciudadano, como digo, como tú y como el que sea, tenga la posibilidad de expresarse libremente y dar su opinión sin que tenga miedo de ser juzgado. Y es que no solamente ser juzgado, porque al final del día todos nosotros estamos sujetos a la crítica y a ser juzgados de alguna manera por alguien que realmente tenga una posición contrapuesta a lo que nosotros creemos. Y eso está bien, porque hasta ese momento tu salud y tu integridad como persona no está siendo vulnerada. Pero ¿qué pasa cuando ya esto implica que tengas que afectarte físicamente y emocionalmente, lógicamente, por el impacto emocional que tendrá este sujeto en ese momento y que está viviendo por todas las cosas que le están pasando, pues tiene que ser algo que realmente nadie tiene la capacidad de concebir o si quiere imaginarse. Eso es una opinión más acerca de lo que se está viviendo en el país, algo más que vino a mis pensamientos debido a que a Tauro lo sigo hace algún tiempo y realmente me gusta mucho su arte y disfruto mucho de su comedia. Aparte es un artista completo porque hace stand-up, hace teatro, hace clown y diferentes cosas que muy probablemente ni tú ni yo tengamos la capacidad de hacer. No porque no lo querramos, sino porque realmente no nos nace hacerlo y estas personas son muy escasas, son muy pocas y son muy valiosas para salir de lo que viene siendo este enredo en el que vivimos diariamente y que nos ayuden a desconectar un poco sobre la realidad que no siempre es tan bonita. Así que nada, muchísimas gracias.